La palabra de Dios entre la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, del versículo 4 al versículo 8. Ya lo tengan todos, pero con un amén. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la cual dice de esta manera: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Vengamos en palabras de oración. Glorioso Dios y Padre Celestial, Jehová Dios de los ejércitos, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, por tu Hijo Jesucristo, Señor, te damos gracias en esta hora, por tu misericordia y por tu bondad, Señor. Que seas tú trayendo este pan del cielo, Padre amado. Tus hijos estamos sedientos, estamos hambrientos de esa palabra de vida. Gloria sea tu nombre, Señor. En este momento, Señor mío, cedo mi lugar, y que venga el Espíritu Santo a dar ese banquete especial que traes para tu pueblo, Señor. Oh, gloria sea tu nombre, Padre amado. Todo espíritu inmundo, todo espíritu de contienda, todo espíritu de maldad, todo espíritu de iniquidad que quiera venir a molestar a tu pueblo, Señor mío, en esta hora, lo ato y lo echo al infierno con el nombre de Jesús. Todo espíritu de maldad, todo espíritu de contienda, Señor mío, se va con el nombre de Jesús. Todos somos libres en el nombre de Cristo Jesús, para la honra y la gloria de Dios por Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Me siento muy agradecido con mi Señor Jesucristo, porque siendo el más pequeño entre ustedes, Dios tiene misericordia de mí y me da este privilegio de poder llevar esta palabra en esta hora. Dice la palabra de Dios, la piedra viva. La piedra viva. ¿Por qué quise traer este pequeño mensaje de esta manera? Porque hay mucho pueblo dudando acerca de cuál es esa piedra. Porque la Biblia habla de la piedra viva. Porque habla de los cristianos de la piedra, de la roca inconmovible, de la roca de los siglos, de la roca eterna, de la roca de agua viva. Y la gente se queda pensando, y cada iglesia se hace una idea de cuál es esa roca. En cierto momento nuestro Señor Jesucristo, allá en Mateo 16:13, si pueden buscar, le pregunta a sus discípulos. Le pregunta a sus discípulos el Señor Jesús. Y les dice, ¿quién dicen que soy yo? Y entonces viene, y como saben ustedes, en la iglesia siempre estamos tratando de aprender, siempre estamos tratando de, cualquiera de los hermanos, tratar la manera de aprender un poquito más que los demás. Y vamos tratando la manera de leer. Y cuando hay una pregunta queremos responder rápido. Y entonces dice el Señor, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, Mateo 16:13, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que Juan el Bautista,
Otros dicen que Elías. Le pongo yo esa palabra dicen, porque para que podamos entender un poquito más, ¿verdad? Porque cuando lo leemos solamente unos y otros no se entiende mucho, pero poniéndole ese pedacito más se entiende un poco más. Entonces dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que es alguno de los profetas, Jeremías, o algún otro de los profetas, Elías. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gloria sea al Señor. Este es un punto controversial entre las iglesias. Y entonces cuando dice el Señor Jesucristo, y yo también te digo que tú eres Pedro, esto te lo ha revelado, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El pueblo cristiano, alguna parte, no todos, bendito sea el Señor, hay una parte que sí cree que la verdadera roca se llama Jesús. Alguna parte del pueblo cree que es Pedro, la roca. Porque Pedro quiere decir Petra, quiere decir piedra pequeña. Pero roca es una roca grande. Es una roca grande. Entonces, sobre la afirmación de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa roca Jesucristo edificó su iglesia. No sobre Pedro. No sobre Pedro. Pero hay aquel pleito diciendo que es Pedro. Y la gente se pierde. Por lo tanto, dice allá en primera epístola del apóstol Pedro, que la roca que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Dice, vosotros también como piedra. He aquí, dice, pongo en Sion la principal piedra, versículo 6 de primera Pedro, capítulo 2, versículo 6. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Dice la palabra de Dios que los que confían en Jehová jamás serán avergonzados. Y los que confían y ponen su confianza en el Hijo de Jehová, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios omnipotente, Jesucristo hombre, la roca de la eternidad, jamás serán avergonzados también. Pero y el que creyere en él no será avergonzado. Es Dios mismo. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. La roca de la eternidad. Pedro no es eterno. Jesús sí es eterno. Jehová Dios de los ejércitos es eterno. El Dios omnipotente es eterno. El hombre no es eterno. Por eso la palabra de Dios dice, maldito el que confía en el hombre. Porque muchos hombres confían en el hombre. Bienaventurado aquel que confía en Jehová Dios de los ejércitos. Bienaventurado el hombre que confía en Dios. Bienaventurado el que confía en la palabra que trajo Jesús de allá del cielo. Bienaventurado aquel que creyere en él y no se avergonzare de él. Yo quiero decirle en el nombre del Señor Jesucristo, ha venido a Cristo Jesús. Hemos venido al Cristo de la gloria. Hemos traído nuestra alma, nuestra vida, nuestro corazón a Él, para que sea Él morando en nuestras vidas. No se avergüence de Cristo. No se avergüence de decir yo soy cristiano. El hombre, la mujer, no se avergüenza de ir a la disco. No se avergüenza de ir a la calle a gritar yo soy fulano, yo soy vengano, de echarse el trago, de hacer muchas cosas en la calle. Lo hace libremente. Y habla unas palabras tan tremendas en la calle entre los amigos y no se avergüenza.
pero viene a Cristo Jesús y se avergüenza de abrir la boca y decir yo soy cristiano. No quiere el hombre, no quiere la mujer decir yo soy cristiano. Quiere vivir a escondidas. Cuando le preguntan ¿y usted es cristiano? Mire, pues yo estoy yendo a la iglesia. Estoy yendo a la iglesia por ahí. ¿Y va todos los días? No, de vez en cuando. No se avergüence de ser cristiano. No se avergüence de que su cimiento es la roca inconmovible de la eternidad. Jesucristo, hombre. Vamos a tener otras citas. ¿Por qué digo yo que Jesucristo es esa roca de la eternidad? Vayamos allá a Números, al libro de Números. Es el cuarto libro de la Biblia, por si acaso. El cuarto libro de la Biblia. Leamos el versículo 9 del capítulo 20. Capítulo 20 del libro de Números. No se aburra el que está allá en el internet. Antes busque su Biblia y empiece a hojear también junto con nosotros. Tome nota para que luego después busque. Y si no logra tomar nota, después pregunte. Y vamos a aprender mucho más de la palabra de Dios. La palabra de Dios es eso, para enseñarnos, para que podamos aprender de Dios, para que podamos aprender de Cristo Jesús, lo que Dios quiere que sepamos de Él. A veces nosotros por seguir rudimentos de iglesia, seguir rudimentos de hombres, no sabemos la verdadera palabra de Dios. Nos conformamos con lo que nos cuentan y no buscamos en la Biblia. Si nos dicen compre un libro para saber de cómo hacer versos, cómo hacer poemas, allá vamos corriendo, miren, esta librería lo venden. Pero la Biblia cuesta comprarla, cuesta conseguirla, nunca la vamos a hallar, y aunque esté a la vuelta de la esquina. Versículo 9 dice: entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. La peña fue golpeada y brotó agua. Y saben que el agua es vida. Amén. Todo aquel que no bebe agua, ¿cuánto tiempo creen que puede soportar sin beber agua? Podrá vivir algunos días sin comer, pero sin beber dura menos. El agua es vida. Y el agua que brota de la vertiente de Cristo Jesús, de su costado, es agua de vida eterna. Él fue golpeado, fue herido, traspasado, dice la Biblia, en su costado. Y de ese costado dice brotó sangre y agua. Aquí vemos la peña. Cristo es la roca. Esa roca era anunciada desde los antiguos tiempos. Fue herida. 2 golpes le pegó Moisés. Dios le dijo: la vas a golpear, pero no le dijo cuántas veces. Era suficiente un golpe. Moisés le dio 2 golpes. Y brotó agua. Y bebieron todos. Y todos saciaron su sed. Y todos se alegraron. Porque saben ustedes de que el agua es alegría. Cuando hay agua, todos contentos, ¿no? Nos vamos a bañar, vamos a beber, vamos a hacer hasta fiesta. Pero cuando no hay agua, todo el mundo se preocupa, todo el mundo se aflige. Cristo Jesús dice que aquel que está en Cristo, de su interior saldrán ríos de agua viva. Porque ha bebido agua de la fuente, agua de la roca inconmovible, agua de Cristo Jesús, agua del cielo. Gloria sea su nombre. Damos gracias a Dios porque es el Señor dándonos un poquito de esa sabiduría que Él quiere que aprendamos. Él quiere que nosotros empecemos a conocer de su palabra, de su verdad, de su amor, de su misericordia. La roca inconmovible.
La gente dice, es Pedro. Hay gente que piensa que Pedro es la roca. Y dice que cuando le digo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, piensan que sobre Pedro edificó el Señor Jesucristo su iglesia. El Señor Jesucristo no le dijo sobre Pedro. Digo, y sobre esta roca, sobre la aseveración que Pedro hizo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Sobre esa roca, Jesucristo edificó su iglesia. Por eso se llama la iglesia cristiana, ¿verdad? Si no se llamaría la iglesia pedriana, ¿verdad? Y por cuanto es la iglesia de Cristo Jesús, está edificada en Cristo Jesús, la roca eterna. ¿No lo sabía? Vaya aprendiendo en el nombre del Señor Jesús. ¿No lo sabía? Allá en el internet, vaya buscando en la Biblia. ¿Quiere preguntarnos? Llámenos. Y vamos a poder explicarle cómo el Señor nos va mostrando su misericordia, su bondad y su amor. Va a saber usted de los milagros de Cristo Jesús. Va a conocer lo que Dios quiere de usted y lo que Dios tiene para usted. Cada uno de aquellos que venimos a Cristo Jesús, no todos venimos porque queremos venir. Algunos venimos por curiosidad. Algunos venimos por necesidad. Verdaderamente la palabra de Dios dice, nadie busca a Dios. Y si alguno cree que está buscándolo, dice la palabra de Dios que es mentira, porque Él dice que nadie busca a Dios. Si aún aquellos que ya están en la iglesia hay que andarlos zabandeando por todos lados, ¿va a ir a la iglesia, hermanito? Mire, voy a ver, ahí le llamo. Si acaso voy y le llamo. Hermano, quiero que esté preparado. Mire, hermano, yo tengo que trabajar, no crean que yo estoy de balde. Qué tremendo, hermanos. Si ya los que están caminando cuesta arrancarlos para la iglesia, cuánto más aquel que ni siquiera ha querido visitar una iglesia. Es tremendo. Pero cuando el hombre empieza a ver que hay que ir a la iglesia, empieza a romper ataduras, empieza a romper cadenas, porque eso es lo que no comprende el hombre, no comprende la mujer, que son cadenas de Satanás las que viene arrastrando por años y por días. Satanás mantiene encadenado al hombre, mantiene encadenado a la mujer, mantiene encadenado a este mundo, lo mantiene atado como una momia. Y el hombre no acepta, la mujer no acepta, que es por eso que no se puede mover, no puede caminar a buscar de Dios. Cualquier cosa le pueden ofrecer y va. Le dicen que vaya al baby shower y pregunta si va a llevar regalo o no. Que vaya al cumpleaños y también pregunta que de qué manera puede ir vestido. Que vaya al mar y dice, ¿va a ser grande el vehículo que van a llevar o va a ser pequeño? Que vaya a la carne asada y pregunta si van a llevar pollo o van a llevar cerdo también. Y está preparado, está listo. Y llevo carbón, llevo sodas, pero le dicen vamos a la iglesia y se le fruñe el ceño. No quiere. Nadie busca a Dios, pero no lo acepta. No, yo creo en Dios. Usted no conoce mi corazón. Cada uno tiene lo que tiene en su corazón y nadie sabe lo que pasa, es que ustedes son unos grandes metidos. No es que el cristiano sea metido. Es Cristo Jesús el que está llamando. Es Jesucristo el que está llamando, porque Él dice, venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Venid como estéis. Venid como estéis. No dice, hay gente que dice, yo no voy porque tengo que prepararme primero. Tengo que ser diferente. Tengo que dejar de tomar, tengo que dejar de vestirme cortito, tengo que dejar de andar en tal cosa, tengo que dejar de las malas palabras. El Señor dice, venid como estéis. Tengo que casarme primero. El Señor dice, venid como estéis. Pero no porque dice el Señor, venid como estéis, dice Él, cuando ya estés en la iglesia, quédate como estéis. En ninguna manera. La iglesia es como una escalera. Una escalera hacia arriba, no hacia abajo. Esa escalera que va al cielo, solamente va al cielo, no baja para abajo. Y cuando el cristiano empieza a dar pasos en el camino de salvación y empieza a decir, yo voy a la iglesia, tiene que notarse ese cambio.
tenemos que empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Que cuando lo vean digan, hombre, y usted está yendo a la iglesia, ¿verdad? Ya no nos preguntan, ¿y usted va a la iglesia? Sino que usted está yendo a la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es diferente, hasta su manera de mirar, su manera de hablar, su manera de vestir, su manera de comportarse es diferente en el cristiano. Ya no es el mismo de ayer, ahora es una nueva criatura en Cristo Jesús. Una nueva criatura que ya no está cimentada en la arena, está cimentada en la roca que es Cristo Jesús. Y empezamos a caminar, porque si nos vamos a ir quedando rezagados, dice el Señor que no. Dice el Señor que no. Tenemos que caminar, no podemos quedarnos. Él viene pronto, Cristo viene pronto, el Señor Jesucristo viene pronto a levantar su pueblo, a levantar una iglesia, a levantar un pueblo que lo esté esperando. Y ese pueblo se está preparando aquí, en la iglesia. En la iglesia se está preparando. No se va a preparar en el parque, no se va a preparar allá en el trabajo, no se va a preparar en otro lugar, se va a preparar en la iglesia. Por lo cual dice el apóstol Pablo, no teniendo por costumbre como algunos lo hacen, de que no van a la iglesia, ¿verdad? No haciendo como algunos tienen por costumbre, dice, que dejan de ir a la iglesia. Hay que pegarse más a Cristo Jesús. Hay que pegarse más al Dios de la gloria. Hay que pegarse más a aquel que verdaderamente nos lleva hacia arriba. Poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, dice Cristo Jesús. El cimiento de la iglesia. Si ese es nuestro cimiento, vamos a hacer caso, ¿sí? Pero si no es Cristo Jesús el cimiento de la iglesia, no vamos a hacer caso. Dice él, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ejemplo les he dado. Él no mandó a otro hombre a dar un ejemplo. Dios mismo vino del cielo, bajó a la tierra, se convirtió en un hombre y nos enseñó y nos mostró el camino al cielo. Y nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie vino al Padre sino por mí. Solamente por Cristo Jesús hay salvación. Solamente por Cristo Jesús hay perdón. Solamente por Cristo Jesús hay redención. Solamente en Él hay vida eterna. Solamente en Él hay verdad. Todo mundo, en todo lugar, usted le predica, le dice, óigame, le invito a ir a la iglesia, y la persona responde, es que yo no sé dónde está la verdad. Y duele cuando alguien que ha estado en la iglesia cristiana, por supuesto, aparece con eso. Es que yo no sé dónde está la verdad. ¿Acaso no ha leído el texto que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí? Es tan poquito. Es tan poquito y no sería grabado en la mente. Jesús es la verdad. Él es la verdad. Y el que tiene a Cristo tiene la verdad. Ahora, ¿qué va a hacer con esa verdad? ¿Guardársela o poner a trabajar la verdad? Porque si va a trabajar la verdad en su vida, va a empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Y el fruto del árbol dice, por sus frutos los conoceréis. Y aquel fruto es agradable al alma, al espíritu, al entendimiento, a la sabiduría de Dios. El fruto de los hijos de Dios. Ya no dando fruto como antes. Antes dice de que eran llevados, dice, por las pasiones de los hombres, por los cuentos menciona hasta cuentos de mujeres, lo dice directamente cuentos de viejas. Pero ahora ya no. Ahora vamos con Cristo de la mano, con Cristo Jesús. Gloria sea al Señor. Damos gracias a Dios porque bendito sea nuestro Dios y Padre Celestial. Es Él el que nos saca de la ignorancia y nos hace ver días nuevos, días maravillosos. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa,
y el que creyere en él no será avergonzado. Siempre estamos en 1 Pedro, versículo 6 del capítulo 2. Y del capítulo 7. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Se han fijado que cuando hay un ángulo, nos quedamos pensando, salgo para allá, salgo para allá? El ángulo tiene punta. Y si encontramos una esquina así de esa manera, no sabemos si agarrar a la derecha o agarrar a la izquierda. Vamos con Cristo Jesús. Cristo no se equivoca. Cristo va para arriba. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Verdaderamente estamos buscando el reino de Dios? El que está buscando el reino de Dios se olvida de las cosas terrenales. El Señor Jesucristo dice: todo aquel que no dejare padre, madre, hijos, hermanos, hermanas y aún su propia vida, no es digno de ser mi discípulo. El Señor Jesucristo quiere que verdaderamente busquemos a Dios. El primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente. ¿Estamos verdaderamente amando a Dios? ¿Estamos verdaderamente amando al Dios de la gloria? Porque aquel que ama a Cristo Jesús, aquel que ama a Dios omnipotente, tiene que pensar en servirle. ¿Cómo le va a servir a Dios? Viene la persona y dice: vamos a hacer tamales para darle a los pobres, vamos a hacer arroz, vamos a hacer pollito y le vamos a dar con panes. Y yo le digo: está bien pensado, le va a llenar la barriga a los pobres, y no está mal, porque el pobre necesita comer. ¿Por qué no piensa mejor en darle la palabra de Dios a todo el mundo? Dice que hay que amar al prójimo como a sí mismo. Y ya porque hay que amar al prójimo como a sí mismo, hay que vestirlo, hay que darle de comer, y está bien. Pero antes que eso hay que darle la palabra de Dios para que vaya al cielo con nosotros. Tiene que ir al cielo si le damos la palabra de Dios. No todos querrán venir. Dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo dice: muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Yo diría pocos los que quieran venir, y de los que vienen, que quieren venir todavía, son más pocos los que van a ser escogidos. Porque muchos venimos y no todos venimos con buena gana. Porque hay muchos que vienen y vienen refunfuñando, vienen quejándose: si no fuera porque mi mamá me trae, si no fuera porque me mandan, si no fuera porque estoy enfermo, yo no vendría. Y si le da un medio dolor de cabeza, no quiere venir. ¿Verdaderamente estamos buscando el reino de Dios y su justicia? ¿O solamente estamos pensando que sí lo estamos buscando, como todos lo hacen? Porque el mundo piensa que está buscando a Dios. El mundo piensa que cree en Dios. Y dice el apóstol que el diablo también cree y tiembla al oír el nombre de Dios. Y la gente, usted la invita a ir a la iglesia y se ríe. Se ríen y le dicen: no voy. Al rato voy. El rato menos pensado me va a ver en la iglesia. Y cuando la muerte llega, creen que le dicen: ¿querés venir conmigo? La muerte viene a ser el mandado que viene a hacer. Y la persona se va sin Cristo y sin esperanza. Y a la hora de los rezos viene y se dice: se fue con Dios, se fue con Cristo, el Señor se lo llevó. Esa es mentira del diablo. Esa es mentira del diablo, para hacer creer, para hacer sentir bien a los dolientes. Pero no es así. Todo aquel que no quiso de Cristo Jesús aquí en esta vida, no puede ir al cielo. Y aunque así le haga lo que le haga, le diga lo que le diga y haga iglesias a nombre de él, no va a la gloria celestial. No puede ir. El mundo ha tomado ciertos versículos de la Biblia
Y de estos versículos se ha agarrado para decir: yo voy al cielo. Porque por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Es un texto bíblico, Efesios 2:8. Para que nadie se gloríe, por gracia sois salvos. Pues yo ya soy salvo, ya somos salvos. Vaya o no vaya a la iglesia, ya Dios ya me salvó. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Dios. Otra mentira del diablo. Dice la palabra de Dios en San Juan, capítulo 1, versículo 12, que a los que le recibieron a Jesucristo. Dice en el versículo 11: a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Y dice el versículo 12: mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que ya no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios, a esto les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero la persona está pensando que porque Dios hizo la creación completa, somos criaturas de Dios y por tanto somos hijos de Dios, porque Dios es Padre de la creación. El diablo se ha encargado de meterle mentira al hombre, de meterle mentira a la mujer. Y como es conveniente, porque así puedo vivir como yo quiera, así puede vivir el mundo como quiere, sin preocuparse. Es conveniente. Así no tiene que pensar que tiene que ir a la iglesia, así no tiene que pensar que tiene que arrepentirse y buscar de Cristo Jesús, así no tiene que pensar que tiene que lavar esos pecados en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el mundo acepta aquello como verdadero, y eso no es verdad. La verdad está en Jesucristo. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vienen por añadidura. Otra situación: las demás cosas vienen por añadidura. ¡Ah, qué bueno! Entonces quiere decir que si yo voy a la iglesia y busco de Dios, las demás cosas vienen por añadidura, y me viene la casa, me viene el carro, me viene la mujer, me viene todo. Y yo le digo: sí, le va a venir todo eso, pero antes que eso el Señor quiere que busquemos las cosas del reino de Dios y su justicia. Él quiere darnos dones. Él dice: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más mi Padre que está en los cielos os dará el Espíritu Santo si se lo pedís. Él quiere darnos cosas espirituales antes que materiales. ¿Por qué? Porque quiere que le sirvamos al Padre de la gloria, al Dios omnipotente. Y no le vamos a servir con cosas terrenales, le vamos a servir con lo espiritual. Él quiere darnos dones espirituales, dones de alabanza, dones de predicación, ministerios, ¿verdad? Dones de apostolado, discipulado. Quiere que haya maestros, que haya pastores, predicadores, que lleven el mensaje de la palabra de Dios. Pero el hermano anda ocupado en buscar casa, en buscar carro, en buscar mujer, porque el que está soltero quiere mujer, y el que ya tiene su esposa quiere otra. La cosa no es así. Dios quiere cosas serias entre sus hijos, y Él quiere llenar nuestro espíritu, nuestro corazón. Por eso dice Él: yo toco a la puerta y llamo, soy Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y me quedaré con Él y Él conmigo. El que se ha quedado con Jesús ha empezado a darse cuenta de las misericordias de Dios, y ha empezado a llenar su vasija de aceite, del aceite espiritual. Y los dones de Dios están viniendo uno tras otro. Y ahora ya canta, ya le llegó el don de alabanza. Ahora ya toca algún instrumento musical, ya le llegó el don de la música. Ahora ya le predica ya a la gente en la calle, tiene el don de predicación.
Ahora ya predica ya en el púlpito. Bendito sea el Señor. Ahora ya no se queda callado. Ya Dios lo desató. Y vamos de peldaño en peldaño, de paso en paso, hacia la patria celestial. Por eso dice él que nuestro cimiento sea la roca espiritual que se llama Jesús. La roca viva. Pedro murió. Y nos dice la Biblia que haya resucitado. Cristo murió para llevar nuestros pecados a la cruz y clavarlos ahí. Pero pasados los dolores de la muerte, dice, Él resucitó. El Padre lo resucitó. Y así como lo resucitó a Él, dice, nos resucitará también a nosotros. Y esa es la esperanza, una esperanza viva, en alguien que vive y permanece por los siglos de los siglos. Jesucristo, hombre. Bendito sea nuestro Dios y Padre celestial. Y esa es la confianza del cristiano. Cristo pronto viene. Él viene a levantar un pueblo. Un pueblo que lo esté esperando despierto. Satanás quiere que se duerma el pueblo. Satanás quiere que Cristo vaya al pueblo dormido. ¿Sabían ustedes que eso quiere Satanás? ¿Se han fijado de que le mete espíritu de sueño a la persona? Satanás quiere que Cristo vaya a un pueblo conformista y le mete espíritu de conformismo. Yo ya tengo el don de la música. Y como se mandan los hermanitos tocando la unción, grande unción, cuando yo empiezo a tocar. Y el hermanito ya no creció. Ya no pidió el don de la predicación, ya no pidió el don de la danza, ya no pidió el don de lenguas. Se quedó con el de la música nomás. Ya logró llegar hasta donde está. No se quede ahí. Porque Satanás es el que quiere verlo allí. Usted tiene que seguir adelante. Tenemos que seguir adelante. Todos y cada uno de aquellos que hemos creído en el Cristo de la gloria. Tenemos que seguir adelante. Siempre con la vista hacia Cristo Jesús, que es el centro de nuestra mira. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesucristo, hombre. Eso dice la palabra de Dios, eso dice el apóstol. Y tenemos que aprender a caminar, a no quedarnos. El Señor Jesús nos llamó pueblo para que ilustremos bancas. El Señor ha llamado pueblo para que le sirvamos. Él quiere obreras, que trabajemos en su viña. ¿Cómo vamos a decir yo estoy trabajando en la viña y las hermanitas? Solamente cuando se hacen tamales o cuando se va a hacer comida, ahí sí estamos buenos. Pero cuando decimos vamos a ir a repartir folletos, repartimos los folletos, pero no le predicamos a la gente. Es necesario que sea 2 que 3 palabras. Cristo le ama. Lo esperamos en la iglesia. El Señor ha hecho la obra en mí y la va a hacer en usted también. No necesita mucho. Es poco. Si le sale algún pleitito, déjelo y siga adelante. El Señor Jesucristo, cuando le salían así los pleititos, Él seguía adelante, Él no se quedaba. No se quedaba. Porque le salieron muchos pleititos a Él, queriendo indagar de la ley, queriendo indagar del divorcio, indagar del matrimonio, indagar de tantas cosas, hasta de las viudas. Y el Señor a cada cosa le puso. Un día estaba Él en un lugar y le llevaron una mujer. Le dijeron, esta la hemos hallado en el acto del adulterio. Dinos, ¿qué hacemos con ella? Porque la ley dice que ha de morir a pedradas. Él no dijo nada. Guardó silencio y se agachó. Y como allá en aquellos lugares no era pavimentado como acá, había tierra, había polvo. Y empezó con un palito a hacer unos dibujitos en el suelo. Tranquilo. ¡Ey! Contigo es la cosa. Te hemos venido a preguntar. ¿Qué hacemos con esta mujer que hemos encontrado en el pleno acto del adulterio? La ley de Moisés dice que tenemos que matarla a pedradas. El Señor Jesús lo volteó a ver y todos dicen que tenían su poco de piedras por allí, los grandes y los pequeños tenían sus piedras que iban a acribillar a pedradas a la mujer. El Señor Jesucristo se puso de pie y sencillamente le dijo: el que esté limpio de pecado, que tire la primera piedra. Que tire la primera piedra. Y dice que todos se sintieron culpables.
¿Quién está limpio de pecado? Ninguno de aquel que no esté en Cristo Jesús puede decir yo estoy limpio de pecado. Y botando desde las piedras, desde los más viejos hasta los más jóvenes, se fueron yendo, y él siguió escribiendo en el suelo. Al rato vio que no había nadie, le pregunta a la mujer y le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella le dice, no hay nadie, todos se fueron. Entonces ni yo te acuso. Vete, no peques más. Vete, no peques más. Pero viene la persona y cree, bueno, ya estoy en Cristo, no importa lo que yo peque, porque ya mi pecado ya no se toma como pecado. No se deje engañar de Satanás. Es Satanás el que le dice una cosa semejante. El pecado, chiquito o grande, es pecado. Y dice que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, el pecado quedó allá atrás, el pecado quedó enterrado. Y el hombre en santidad empieza a vivir, resucitado por el Cristo de la gloria. Y empezamos a ser nuevas criaturas y a tratar de vivir lo más puramente posible. Jesús es puro, Jesús es limpio, Jesús es santo, santificado, dice el Señor. Porque al reino de los cielos no podrá entrar cosa inmunda. No puede entrar cosa inmunda al reino de los cielos. Y sin santidad, nadie verá al Señor Jesús. Nadie verá a Jehová Dios de los ejércitos. Necesitamos vivir en santidad, necesitamos vivir en pureza, necesitamos vivir en piedad. El apóstol dice practicar la piedad. La piedad quiere decir limpieza, limpieza de pecado. Las cosas viejas pasaron. El pecado quedó allá. De aquí para allá va el nuevo hombre, va la nueva mujer. No piense llevar la carga de pecado. La carga de pecado no es para usted. Cristo ya se la quitó y usted va a caminar en santidad. No más en pecado. El pecado murió para usted y usted murió para el pecado. Y ahora es nuevo hombre, nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Verdad? Ponga su cimiento en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Que su cimiento sea esa roca inconmovible. No sea Pedro, no sea Juan, no sea Pablo. Hay algo más que quería mostrarles. Si volvemos a buscar allá en Mateo 16. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y dice el versículo 19 del capítulo 16, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y allí el error de que la persona piensa que a Pedro le dijo Dios esto, el Señor Jesucristo le dijo esto, y por eso en él edificó la iglesia. Busque en Pedro 18. Ahí se encontraba con los demás apóstoles. Y dice, después de los demás, porque él se encuentra con ellos y ya hacen tantas cosas, pero lo que nos interesa es el versículo, ya el tiempo se nos termina. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, no está hablando solo con Pedro, está hablando con todos los discípulos y está hablando con nosotros también. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Usted le habla de la palabra de Dios a la persona y usted lo está desatando. Le está quitando las ataduras de Satanás y lo está trayendo al cielo. Usted calla y usted le está dejando las ataduras del diablo a aquella pobre persona. Usted tiene el poder en su boca. Usted tiene el poder de la palabra de Dios. Si usted no le da esa palabra, esta persona va a ser demandada de usted. El Señor le va a decir, no le pudiste dar la palabra. No le pudiste decir que yo he muerto por él,
No le pudiste decir que yo le he salvado y que Él solamente tiene que venir a mí. Porque nosotros todos guardamos silencio y no decimos nada. Todo lo que desataréis aquí será desatado y lo que atéis será atado. Usted desata a la persona cuando usted le da la palabra. Tenemos que desatar esas almas, tenemos que hablarles de la palabra de Dios, tenemos que darle esa salvación, porque la salvación llegó a nosotros no para quedarse, sino de gracia recibisteis, de gracia dad. Démosle la palabra de Dios gratuitamente como nos ha llegado a nosotros. Bendito sea nuestro Dios y Padre Celestial, doy gracias a Dios por el privilegio que nos